Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien, que tengan una linda tarde, una linda mañana, madrugada, etcétera, dependiendo de dónde se encuentren. Hay algo muy importante que voy a dejar claro en este video. Los responsables de conformar el portafolio de evidencias es precisamente el maestro de grupo y es responsabilidad del director del preescolar, de la primaria, la secundaria, etcétera, 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 de la institución educativa conformar ese portafolio de evidencias. Si no viene, si no existe. Y luego, otra cosa, la mamá es la que tiene ese portafolio de evidencias. El personal de USAER conserva una copia de ese portafolio de evidencias. Pero algo que le dije a mi personal de USAER y a mi supervisora es: maestra, quítenle por favor a esos documentos el logo de USAER, que quítenle que es de educación especial y que de la dirección de educación de atención a la diversidad y acciones transversales, el departamento de educación especial, quítenle eso porque esos documentos no es responsabilidad de nosotros llenarlo. Pero como una persona que orienta, asesora y acompaña, ¿sí? Pues sí les podemos proponer este formato y se trata de hacer lo más práctico que se pueda. Y es el mismo formato que les propuse desde que llegué a la zona 19, ¿sí? No más que aquí ya no tiene los logos y ya no tiene la USAER que orienta, asesora y acompaña a esa escuela, ¿sí? Eso viene abajo, no arriba. Porque aquí lo ideal es que tuviera el membrete y los logos de la primaria, que estás orientando, asesorando y acompañando, porque ellos son los responsables de conformar el portafolio de evidencias, ¿sí? ¿De dónde sale esto del portafolio de evidencias? Muy bien, miren, no la vamos a hacer tan larga, pero vámonos aquí a... Bueno, en esta también lo tengo, porque estos también se los volví a dar a mis compañeros. Está el anexo de las normas de control. En el anexo 1 vienen un montonal de términos educativos, ¿sí? Y en el anexo 7 vienen un montonal, ya vienen en el anexo 7 lo que es la conformación del portafolio de evidencias. En el anexo 6 digo, ¿sí? Y en el anexo 7 vienen esas condiciones personales. Condiciones personales. Ya no dice alumnos con necesidades educativas especiales. O ya no viene con alumnos con aptitud sobresaliente. No. Obviamente separan a la aptitud sobresaliente de las otras condiciones que no son aptitud sobresaliente. Por ejemplo, el trastorno, la dificultad severa y la discapacidad. Alumnos con discapacidad y dificultades severas les faltó trastorno, obviamente. Entonces, los alumnos con discapacidad, dificultades severas y trastornos los separaron de la aptitud sobresaliente por aquello de los desempeños significativamente distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos estos son alumnos que presentan indudablemente necesidades educativas especiales, porque a lo mejor porque debido a su condición se están enfrentando a barreras, y su necesidad educativa especial puede ser una rampa, su necesidad educativa puede ser más apoyo para terminar una actividad, su necesidad educativa especial o específica puede ser un implante coclear, su necesidad educativa especial o específica puede ser alguna adecuación en la metodología, alguna adecuación curricular altamente significativa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, les hice de todas maneras un archivo más resumidito, donde rescaté los conceptos que nos interesa abordar. Viene el alumno
con, vamos a ver, la palabra portafolio de evidencias, ¿sí? Portafolio de evidencias. Instrumento en el cual el docente responsable de grupo, nada de que maestro de USAER o personal de USAER, ni más, reúne y reporta la información acerca de cada alumno con discapacidad, aptitudes sobresalientes, trastornos o dificultades severas. De conducta, aprendizaje, comunicación. El portafolio puede contener, según el alumno del que se trate, el informe de detección inicial, el informe de evaluación psicopedagógica, el programa de enriquecimiento, el plan de intervención, que nosotros, obviamente, el programa de enriquecimiento fácil puede ir en el plan de intervención para no andar duplicando de que, ay, es el programa y aparte el plan, pues es la misma, son acciones que se hacen en el contexto áulico, escolar y sociofamiliar. En el sociofamiliar va él a enriquecimiento extracurricular, y en el áulico, o sea, el enriquecimiento áulico, y en el escolar el enriquecimiento escolar, sí, para que no se traumaticen. Pero eso es el portafolio de evidencias. Y luego, vámonos más para abajo. Si tú tienes una dificultad, oye, ¿cuál es el alumno con dificultad severa de aprendizaje, profe? ¿Cuál es ese alumno, profe? Creo que el concepto discapacidad, ya mero me acerco, dificultades severas de aprendizaje. Le voy a bajar un poquito el zoom. Se refiere a las dificultades que se manifiestan al adquirir y desarrollar habilidades para escuchar, como poner atención y descifrar un mensaje, leer, escribir o realizar cálculos matemáticos, disgrafia, dislexia, discalculia, ¿sí? Están fuera de este concepto los educandos cuyas dificultades se deben a una discapacidad o a situaciones ambientales como ausentismo. Sí, que falta mucho a la escuela. El chavo que falta mucho no necesariamente va a tener una dificultad severa. Está fuera de ese concepto. Diferencias culturales. Puede ser indígena, hablar mixteco y lo que quieras. Y eso no va a implicar que tiene una dificultad severa de aprendizaje. O también diferencias lingüísticas. Sí, que habla... igual una diferencia en lingüística, que habla mixteco, que habla alemán, que habla menonita, que habla, qué sé yo, inglés, ¿sí? No es una dificultad severa de aprendizaje. El rezago educativo tampoco es una dificultad severa de aprendizaje. La desnutrición tampoco. O bien, cuando el alumno recibe una didáctica insuficiente o inadecuada, ¿sí? Ojo, no es de que el niño que se rezagó ya va a tener una dificultad severa, ni más, ¿no? Porque el tratamiento es diferente. A un alumno con rezago le das unas clasecitas, un cuadernillo de trabajo, ya se normaliza a la media grupal, si así lo quieren. Pero el alumno con dificultad severa de aprendizaje no, él va a requerir adecuación curricular significativa o altamente significativa. Estos chavos con dificultades severas, con trastornos, con discapacidad, debido a esa condición se van a enfrentar, se enfrentan a barreras, y como se están enfrentando a barreras, si tienen esa condición, van a requerir apoyos, recursos y todo lo que es las 4 prácticas inclusivas. Por eso las 4 prácticas inclusivas se enfocan primero en la detección de barreras. ¿A qué voy con todo esto? Que al alumno, miren, el expediente es diferente al portafolio de evidencias, instrumento en el cual el docente reporta y reúne información valiosa acerca de cada educando, evidencias de hechos importantes de su historia personal. En el expediente, ¿qué va?
Hay el informe médico, la CURP, el acta de nacimiento, la carta de los padres, compromiso de que me comprometo aquí, allá y a Cuyruyae. ¿Sí? A lo mejor alguna entrevista que se le haya hecho a los papás y ahí se anexa. Eso va en el expediente, que es diferente a un portafolio de evidencias. En educación especial, los expedientes, también manejamos expedientes y expediente igual no es nada clínico, igual yo manejo un expediente. Si voy a una institución donde me prestan dinero, pues va a haber un expediente mío. Si soy cliente de un corporativo, va a haber un expediente mío. Entonces, la palabra expediente no se traumen con que es algo clínico, ¿sí? Simplemente es expediente y se acabó. Hay expedientes educativos, hay expedientes de aquí, de acá y curuyá, y no necesariamente es un enfoque clínico, ¿ok? Entonces, por eso en USAER, el expediente de USAER no se le da a nadie, ni a la escuela, ni a la mamá, ni a nadie, se lo queda a USAER y se pasa de USAER a USAER el expediente. Y en el expediente podemos anexar la copia del portafolio de evidencias, ¿sí? Pero ese expediente es de USAER, no se lo enseñamos a nadie. Ahora, el maestro de grupo también puede tener un expediente del educando y aparte puede tener un portafolio de evidencias. USAER nada más con el expediente y que metan ahí el portafolio de evidencias, con eso es felicidad. ¿Sí? ¿Ya entendieron? Porque desde el 2019, desde que llegué a la zona 13 les indiqué esto. Y bueno, aquí, por eso, ¿por qué creen que en el portafolio de evidencias le vamos a quitar los logos de USAER? Porque es un documento que tiene que hacer, es un documento que tiene que hacer la primaria. La primaria es un documento de la primaria. La primaria es la responsable. Bajo el liderazgo del director se hace esto. Él es el que conforma y mueve a su personal, haya o no haya USAER. USAER no es responsable de llenar estas portafolios de evidencias. Entonces, ¿qué va en el portafolio de evidencias? ¿Qué incluye? Aquí te lo dicen más claro que el agua. Cuando el educando con discapacidad, aptitudes sobresalientes, dificultades severas o trastorno proviene de otra escuela, el director de la institución pública o particular será el responsable de solicitar a la madre, al padre o tutor el portafolio de evidencias que incluye informe de detección inicial, informe de evaluación psicopedagógica, informe de programa de enriquecimiento en caso o el plan de intervención, que el programa de enriquecimiento lo metemos en el plan de intervención y ya, para que no anden dobleteando el trabajo. Lo anterior protegiendo la privacidad de la información. En caso de que la institución o nivel anterior no cuente con la documentación respectiva, el director de la institución educativa pública o particular con autorización tomará las acciones necesarias para conformar el portafolio de evidencias del educando. Ahí no dice la USAER que orienta, asesora y acompaña. No. Pero nosotros, como ya estamos más avanzados en esto, sí tenemos elementos para poder decirle a los docentes de las escuelas asesoradas, al director de la escuela asesorada, mire, tenemos un formato que es muy práctico, que se apega a lo que dice la norma de control que es de ustedes, para facilitarles la vida en la elaboración de esos portafolios de evidencias. No se los vamos a hacer, no se los voy a hacer, no se los va a hacer nadie de USAER ni el maestro de apoyo. Ustedes lo van a hacer con la orientación, asesoría y acompañamiento de la USAER. ¿Sí? Porque tienen la ventaja de contar con un apoyo de USAER. Si no tienen la ventaja de contar con el apoyo de USAER, pues ustedes solitos se rascan con sus uñas y piden apoyos a los conocidos. ¿Sí? La madre, padre de familia o tutor del educando, ta ta ta.
será responsable de solicitar a la escuela de procedencia el portafolio de evidencias. Por eso no es lo mismo expediente que portafolio de evidencias. USAER tiene su expediente, no se lo da a nadie. La escuela le da la copia o si quieren el portafolio, porque ya se va el niño de la escuela, le da el portafolio de evidencias a la mamá. O si quieren, para evitar de que una mamá queme el portafolio, o se lo coma el perro, se lo roben, etcétera. De escuela a escuela, ella solicita y, oiga, le solicito por favor el portafolio de evidencias porque lo inscribí a la escuela fulanita de tal. A ver, déjeme ver el CIE. Ah, sí, está en la escuela fulanita de tal. Ahí se lo hacemos llegar a la escuela fulanita de tal. Y ya. Sí, si no confían en la mamá o para evitar lo que le pueda pasar al expediente, al portafolio, perdón, al portafolio de evidencias, porque los expedientes no se entregan, nada más los portafolios de evidencias, sí. Ahora bien, para identificar a esos educandos con discapacidad, actitudes, trastornos, dificultades severas, hay un informe de detección inicial. Esto es para todos, aunque tenga aptitud sobresaliente. ¿Sí? ¿Qué considera ese informe de detección inicial? Que es cada ciclo. Porque hay antecedentes escolares de primero, segundo y tercero. Sobre todo si el niño está en sexto. ¿Cómo le vas a dar un informe de detección inicial de cuando estaba en primero? Pues ya pasaron 6 años, no 5 años, no manches. O sea, es por año, por ciclo escolar, porque esto tiene mucho que ver con, con trabajar bajo el enfoque del DUA. Hay aspectos que se consideran en la práctica inclusiva 3. Los antecedentes escolares, como yo te digo, pongan ahí lo que se ha hecho para que el niño acceda y a pesar de eso no accede. No de que, ay, estuve en la escuela fulanita de tal y en la escuela sutanita, eso no sirve para nada. Sí, pongan que se ha hecho para que acceda y a pesar de eso no accede. En la evaluación inicial o diagnóstica del grupo, sí destaquen el desempeño significativamente distinto porque eso nos va a dar una idea de sus retos alcanzables y valorar la pertinencia de considerar disminuir e incrementar el grado de complejidad que supone un determinado aprendizaje esperado. Toman en cuenta su condición de discapacidad u otras que podrían afectar el desempeño académico y social del educando, que las condiciones ya las tienen en el anexo 7. Y también las retomamos en el formato que se les está proponiendo, que es más práctico, porque vamos al grano. ¿Sí? Y bueno, ahí vienen cosas extra que pueden utilizar para los alumnos con aptitud sobresaliente. Pero hay algo muy importante. Con base en el informe de detección inicial, el director de la escuela, los docentes y demás personal involucrados en la atención de los educandos, ¿sí? Con discapacidad, aptitudes sobresalientes, dificultades severas, determinan si la escuela puede, ojo, determina si la escuela puede prevenir, minimizar o eliminar las VAPs a través de ajustes y por lo tanto no se requiere de una evaluación psicopedagógica. Si la escuela no está pudiendo prevenir, eliminar o minimizar las VAP a través de ajustes, entonces sí le van a hacer evaluación psicopedagógica. Y la evaluación psicopedagógica es un proceso. Pero ese proceso que tiene todos estos rubros, ¿sí? Datos personales, motivo de evaluación, conducta durante la evaluación, antecedentes del desarrollo, situación actual, interpretación de resultados, conclusiones y toma de decisiones. Todo eso es un proceso, no es un informe, es un proceso. Varias acciones que se hicieron en ese proceso se pueden ir a un expediente del educando, no al portafolio de evidencias. Al expediente sí, al portafolio de evidencias no. No es lo mismo portafolio
que expediente. Son dos cosas diferentes. Tan así que en este proceso, en el rubro 6, interpretación de resultados, se determinan, describen y analizan las VAPs que enfrenta el alumno y de dónde surgen, así como sus necesidades específicas. Y en el rubro 7, conclusiones y toma de decisiones, se pone acciones que la escuela en su conjunto deberá implementar para transformar prácticas, culturas y políticas en favor de la equidad e inclusión de este y otros educandos. Acciones específicas para el educando. Ok. ¿Qué les están pidiendo en un informe? En un informe de evaluación psicopedagógica, que no es lo mismo que el proceso. Este documento deberá describir las VAPs que enfrenta el educando y de dónde surgen, ¿se acuerdan? Las VAPs que enfrenta el educando, sus necesidades específicas. Las VAPs y las necesidades específicas venían aquí en la interpretación de resultado. Las VAPs y las necesidades específicas tiene que ver con el rubro 6 de ese proceso. En pocas palabras, el informe de la evaluación psicopedagógica es el rubro 6 de ese proceso. Ahora bien, viene aquí más adelante. También te metían en el y los apoyos y recursos que requieren nivel individual, escolar y familiar. Esto sería muy repetitivo ponerlo en el informe de evaluación psicopedagógica y volverlo a poner en el plan de intervención. ¿Sí? Y aquí, en el plan de intervención, debe ser un instrumento de trabajo que se consulte y actualice continuamente durante el ciclo escolar. Por eso el plan de intervención, cada periodo de las evaluaciones de los tetramestres, o no sé por qué le llaman trimestre, pero no sé, en esos periodos de cada 4 meses es cuando se hacen se pueden hacer los cortes de seguimiento a esos planes de intervención. Mira, esto de los apoyos y recursos obviamente tiene que ver con las necesidades, porque las necesidades son los apoyos y los recursos, ¿sí? Y en el plan de intervención, ¿sí? En el plan de intervención, todos los que participaron en la evaluación psicopedagógica, pues participan en el plan de intervención. Pero fíjate lo que te piden. Parte del informe de evaluación psicopedagógica, obvio. Si no requiere evaluación psicopedagógica, pues no le hacemos el plan. Un alumno con aptitud sobresalientes también se le hace plan de intervención, y lo del programa de enriquecimiento se mete ahí en el plan de intervención y ya no andas duplicando acciones. Establece el papel que desempeñarán los docentes y demás personal involucrado en la atención del educando. Eso también, porque eso es el papel de los docentes, mira. En el rubro 7, el papel que desempeñarán los docentes y demás personal involucrado en la atención del educando. ¿Sí? Conclusiones y tomas de decisiones en el rubro de evaluación psicopedagógica, que eso ya es un plan de intervención. Mira, que ya es un informe de plan de intervención. ¿Sí? Define las acciones que la escuela en su conjunto deberá implementar para transformar sus prácticas, culturas y políticas en favor de la inclusión de este y otros educandos. Igual te vas al las acciones que la escuela en su conjunto, bla 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 bla. ¿Sí? Que en su conjunto deberá implementar para transformar sus prácticas, culturas y políticas en favor de la equidad y la inclusión de este y otros educandos. Ya para no regresarnos, las acciones específicas para el educando que implementarán los docentes y demás personal involucrado en su atención. Ahí está en lo que te piden en el informe de plan de intervención. Define las acciones específicas para el educando que implementarán los docentes y demás personal involucrado en su atención. Ahí está, todas las acciones específicas. Desde la práctica inclusiva 2, uso de apoyos y recursos.
Están ahí, las estás considerando en el plan de intervención. Y a la práctica inclusiva 2 tenga discapacidad, autismo, lo que sea, aptitud sobresaliente. Les estás considerando sus acciones específicas, tanto en, en la práctica inclusiva 2, en la práctica inclusiva 4, en la práctica inclusiva 3. ¿Sí? Es un instrumento de trabajo que se consulta y actualiza continuamente durante el ciclo escolar. Es un insumo para la planeación cotidiana de los docentes. Es un insumo en la toma de decisiones del Consejo Técnico. ¿Por qué? Porque las acciones del plan de intervención, tú vas a, por ejemplo, desarrollar proyectos. Esos proyectos los vas a tener en la ruta de mejora escolar, en la programa escolar de mejora continua, que antes era ruta de mejora escolar y ahora es programa escolar de mejora continua, ¿sí? Entonces, fíjate que chido, ya propuse un, este documento con un anexo y el otro anexo ya es la ficha descriptiva que les pidieron a los docentes en el Consejo Técnico Escolar, que les pidieron por alumno. Entonces ya el informe final pues es como la ficha descriptiva, ¿sí? Mira, aquí ya puedes elegir la condición de todas con las siglas de los conceptos de la norma de control escolar, ¿sí? Nombre del alumno, la fecha de elaboración de ese informe, la condición, la CUR, el docente de grupo, el grado y grupo en donde está el chavito, el nombre de la escuela, la clave centro de trabajo de la escuela, qué zona escolar es esa escuela, nombre del papá, nombre de la mamá, teléfono del papá, teléfono de la mamá. Y se acabó. Informe de detección inicial. Pusimos una descripción de la canalización del docente y puede ser, en el caso de secundaria, pues de algún docente con el que se esté orientando, asesorando y acompañando. No necesariamente de los 8 docentes que le dan clases a ese niño, sería una tontería, ¿sí? O sea, no se traumen y, ¡ay! ¡Uy! Si le dan clase 20, ¡ah! A los 20 que ven una canalización, pues nada, nomás con uno, ¿sí? O hasta en secundaria a veces el mismo chavito refiere que era atendido por Usaero, o la mamá, o la trabajadora social de la secundaria refiere, ¿sí? A eso nos referimos con este rubro. Sean prácticos, por favor. Aquí sí sean las razones por las que el alumno es considerado como alumno de seguimiento por parte del equipo de apoyo de USAER, un alumno de seguimiento. Es decir, USAER orienta, asesora y acompaña al docente con respecto a un alumno de seguimiento. Yo te oriento, asesoro y acompaño, profe, con respecto a esos 2, 3 chavitos que tienes en tu grupo que tienen discapacidad, aptitud sobresaliente, dificultad severa, etcétera. ¿Sí? En los antecedentes escolares puse, aquí se describen las acciones que se han hecho para que el alumno accediera al aprendizaje y a pesar de eso no accede. En el caso de alumnos con aptitudes sobresalientes, explicar el proceso de nominación libre y el análisis de evidencias y productos tangibles, así como la entrevista del alumnado, donde corresponda, de acuerdo al protocolo, de acuerdo a si es de secundaria o si es de primaria. No se traumen de que, oye, es de preescolar y la entrevista y... No, cálmese, o sea, agarren bien el protocolo que es y luego ya. Por ejemplo, lo de la entrevista del alumno aplica para secundaria, ¿sí? Y lo de, por ejemplo, la nominación libre para primaria. Y el análisis de evidencias y productos tangibles para primaria y secundaria y preescolar. ¿Ok? Aquí miren, en la evaluación inicial o diagnóstica, por eso se hace una descripción de cómo está la media grupal y el lugar que ocupa el alumno. Se destaca el desempeño significativamente distinto. Destáquenlo, no están discriminando, no están etiquetando, quítense esas ideas locas de la cabeza, porque cuando tú destacas el nivel de desempeño significativamente distinto, es un criterio muy amplio para establecer el reto alcanzable o conocer más bien ese reto alcanzable del alumno y establecerle acciones para que pueda ir un poquito más arriba de su reto alcanzable
o su reto alcanzable poquito a poquito vaya siendo cada vez más arriba, ya sea si está muy significativamente por debajo de la medida grupal o significativamente por encima. Ya lo hemos explicado hasta el cansancio y es parte de trabajar bajo el enfoque del diseño universal para el aprendizaje. ¿Sí? Y desde el informe de detección inicial están considerando algo que se va a retomar en el DUA. Las conclusiones, esta conclusión la dejamos tal cual porque es casi un copy-paste o una paráfrasis de lo que decía norma de control que les leí ahorita. Se concluye que con las acciones que actualmente realiza la escuela, el alumno no está accediendo al aprendizaje y la participación. Para no verme tan zarro que no estaban haciendo nada, para eliminarle sus barreras, prevenirlas o minimizarlas, ¿ok? Aquí por eso se requiere realizar la evaluación psicopedagógica, obviamente que va a ser en un marco inclusivo, ¿sí? Con el objeto de conocer tanto al educando de manera integral en su interacción con los contextos, como la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación VAP a las que se enfrenta. Lo anterior con la finalidad de ofrecer el plan de intervención que resulte relevante, pertinente y equitativo para proponer tanto las acciones que la escuela deberá implementar para transformar sus prácticas, culturas y políticas en favor de la equidad y la inclusión de este y otros alumnos, así como las acciones específicas para el educando en cuestión. Es decir, en el plan de intervención metes ya sea lo específico y lo general. Ahí los metes en ese plan de intervención para no separar. Esto es lo específico y esto es lo de para todos. No, ya no nos vamos a meter en esos rollos. En el mismo plan de intervención. Y en el mismo plan de intervención vamos a establecer las acciones en el contexto áulico, escolar y sociofamiliar. En esos tres contextos. ¿Sí? El informe de evaluación psicopedagógica se describe en las VAPs. Ponemos favor de remitirse la tabla de identificación de las VAPs, anexo 1 para su redacción en positivo. Por eso yo les hacía mucho hincapié en la redacción de las barreras en positivo. ¿Sí? De la propuesta para facilitar la redacción de VAPs en positivo. Agarren esas ideas. Tengo un documento que aquí, mira, esto es como foto, así salió publicado en la revista. Pero tengo un documento donde ustedes las pueden copy-pastear. ¿Sí? De hecho, en la misma zona 19, perdón, esta es la del Drive, esta, formato zona 19, hay un anexo, mira, donde sí vas a poder copy-pastear las barreras, que es el que utilizabas desde siempre, que está publicado desde octubre del 2019, y ojo, este está basado en octubre del 2019, pero esta partecita es desde el 2018, ¿sí? Desde que trabajaba en la zona 13 de educación especial, teníamos esta partecita nada más, sin estar en positivo, y hubo críticas constructivas, hubo situaciones que al último pues ya se consolidaron y llegué a la redacción de barreras en positivo, ¿sí? Porque aquí ya estás metiendo, tomando, considerando algo de los apoyos, recursos y necesidades junto con la barrera, y luego no se invisibiliza la barrera porque la redacción en positivo considera la barrera tal cual, entonces no la vas a invisibilizar. No es que digas, voy a decir esto y voy a descartar esto, no. Acuérdate, la propuesta de redacción de barreras en positivo es el numeral, porque si yo veo 5.1, si veo el 5 ya sé que tiene que ver con el currículo, si veo el 6 con la metodología, si veo el 7 con la organización, si veo el 2 con el conocimiento, el 1 con las actitudes, el 3 con las ideologías, el 4 con el acceso, el 8 con la normatividad, el 9 con la comunicación asertiva, feedback y escucha activa. ¿Sí? Ok. Que esto tiene que ver mucho con la colaboración. Mira, está la barrera tal cual, realizar ajustes al currículo, modificando el nivel de dificultad, incorporando contenidos relacionados con aspectos comunicativo, lingüístico, fonológico, semántico, pragmático, sintaxis.
Barrera en positivo que ya tiene que ver con las necesidades, si te fijas. Pero como está redactada en positivo, también está considerando la barrera tal cual. Y aparte te está diciendo esa reacción en positivo, la intención para prevenir, para minimizar, para eliminar una barrera que implica, y ahora sí, no te está invisibilizando la barrera. ¿Sí? No te la está invisibilizando, porque ya te la está mencionando aquí. Falta de ajustes al currículo. Y le agregas en qué contextos está esa barrera. En este caso se detectó en el social y en el familiar. Esa es una redacción en positivo como te la estoy proponiendo. Es muy práctica. Y no tienes que hacer barrera, acciones, barrera, acciones, barrera, acciones. Porque eso no existe, no es, en lo práctico no funciona. Porque tú puedes hacer una acción y con esa acción, en algún contexto, eliminar un montonal de barreras que no necesariamente están en ese mismo contexto, que pueden estar en otros contextos. Entonces, estas son las redacciones en positivo que estoy proponiendo, ¿sí? Mira, 6.11. Proponer diversos bloques de actividades con diversos niveles de dificultad de tal manera que los alumnos puedan acceder a ellos, siempre y cuando les impliquen un reto alcanzable. Esa es la barrera en positivo, que tiene que ver con apoyos, con recursos, con antónimos de barrera, con lo que quieras. ¿Sí? Esa es la reacción en positivo. Estás considerando el numeral 6.11, yo ya sé que es de la metodología. La intención de aquí es prevenir una barrera, puede ser prevenir, minimizar o eliminar. ¿Sí? Una barrera que implica, no está invisibilizada, mira, realizar actividades con el mismo nivel de complejidad para todos. Ahí está la barrera. ¿Cuál invisibilizar barrera? Ni que 8 cuartos. Ahí está, bien visualizada, pero redactada desde un enfoque optimista. ¿Sí? Y ya estás mencionando que aquí en este caso fue en los tres contextos: áulico, escolar y sociofamiliar. Esto está facilitando la vida y ya te está diciendo qué puedes hacer. Y ya estás mencionando la barrera y ya estás mencionando los apoyos, recursos y las ideas o acciones que se van a traducir ya en acciones específicas en el plan de intervención. A esto me refiero con la importancia de la redacción de barreras en positivo, y nada más está en el informe de evaluación psicopedagógica porque estás considerando las barreras y las necesidades al redactarlas en positivo. ¿Sí? Es, se llama redacción en positivo porque sería muy reductible decir nada más acciones para eliminar las barreras, apoyos para eliminarlas, antónimos de barreras. Sería muy reduccionista. ¿Sí? Por eso es una redacción de barreras en positivo, que incluye esta estructura que les propongo, el numeral de ese anexo que está ahí, el numeral 1.2, 1.3, 1.4, ¿sí? Que incluye la reacción en positivo, que incluye la intención de eliminar, minimizar o prevenir. En este caso fueron puras prevenciones porque eran ejemplos de lo de la pandemia y todo eso. Y aquí incluye la barrera tal cual, incluye los contextos o el contexto donde la barrera fue detectada. Y solo mencionas las barreras con las que vas a trabajar. Las barreras con las que van a todos en conjunto eliminarlas, minimizarlas, prevenirlas. ¿Sí? Nada más con las barreras con las que van a trabajar. No todas las barreras había y por haber del mundo mundial. Por eso es un anexo. Por eso esta tabla es un anexo. ¿Sí? Ok. Estos son ejemplos. Son ejemplos de cómo redactar
las barreras en positivo. Y estás cumpliendo con el apartado del informe de evaluación psicopedagógica. Y luego, las necesidades específicas. Era algo muy repetitivo, ¿sí? Pero si aún así tú consideras, bueno, qué tipo de ajustes al currículo, específicamente cuáles, ya, pues específicamente cuáles, pues ya le pones aquí apoyo para realizar ecuaciones al nivel de dificultad, apoyo con actividades, aspectos comunicativos, apoyo con la comprensión de agendas, apoyar con las actividades acordes a las condiciones que le impliquen reto alcanzable, pues ya las especificas, porque son necesidades específicas, específicas para ese niño. Las barreras pueden ser todas para todos los alumnos, o para dos, o para uno, o para tres. ¿Por qué? Porque no todos los alumnos se van a enfrentar a todas las barreras. Si el alumno tiene una condición de discapacidad motriz, no se va a enfrentar a la misma barrera que un alumno con discapacidad auditiva, o que a un alumno con dificultad, con trastorno de déficit de atención o trastorno del espectro autista. Entonces, por eso sí se considera la condición, por eso las barreras igual pueden estar redactadas. Si se enfrentan varios niños a una barrera, pueden estar redactadas de la misma manera, no hay bronca, pero ya la necesidad específica pues ya va a ser un poco específica para cada niño, ¿sí? Salvo que tengan la misma condición, la misma maestra, y se enfrenten a la misma barrera, pues ahí sí puede ser, sí puedes copy-pastear la necesidad educativa específica. Y ya hicimos hasta aquí el número 2, informe de evaluación psicopedagógica, ¿sí? Con las barreras y las necesidades. Acuérdate lo que decíamos, su necesidad educativa específica es un apoyo, su necesidad educativa específica es un material, su necesidad educativa específica es más tiempo, su necesidad específica es una explicación, su necesidad educativa específica es un ejercicio para él, su necesidad educativa específica es una adecuación curricular, ¿sí? Adecuaciones curricular significativa o adecuaciones al nivel de dificultad de los aprendizajes, ¿sí? En el plan de intervención, que eran las acciones tanto específicas como generales, pues aquí esto de amarillo considéralo por si es para si el alumno tiene discapacidad o si el alumno tiene aptitud sobresaliente. Nomás es una explicación sencilla, mira, de que si tiene aptitud sobresaliente, pues aquí va a ir el enriquecimiento áulico, aquí el enriquecimiento escolar y aquí el enriquecimiento extracurricular en el contexto sociofamiliar, ¿sí? Porque ¿quién es la encargada de llevarlo a una canalización, al médico, a hidroterapia, acuaterapia? Pues la mamá. No lo va a llevar el maestro o la trabajadora social de la primaria, la va a llevar la mamá en el turno de la tarde, ¿sí? O si, ay, es que no, nada más los jueves en la mañana me pueden atender, pues la lleva los jueves en la mañana, no la maestra de grupo, ¿sí? Entonces, es esta tabla sencilla, práctica y concisa. Aquí puedes poner, por ejemplo, una acción como una adecuación, pues ya eliminas barreras que se hayan detectado en los demás contextos, no hay bronca. Mira, aquí se anotan las acciones si se trabaja con alumnos de un grupo, son del contexto áulico. Puede ser apoyo al alumno, apoyo al docente en el grupo con adecuaciones, aunque este apoyo se brinde en otro espacio de la escuela. Por ejemplo, si yo maestro de USAER, voy si el maestro de grupo requiere un apoyo específico por parte del maestro de USAER, él sí le va a poner, bueno, pues me van a apoyar para que yo en el grupo pueda darle ese apoyo al alumno, ¿sí?
¿Con qué me van a apoyar? Con adecuación, con el diseño de adecuaciones, para que yo le pueda poner actividades a mi alumno, para que yo le pueda poner actividades a mi alumno y que puedan resultar, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que me acompañe alguien, si yo soy maestro frente a grupo, que me acompañen en actividades y proyectos grupales. O puede ser que diseñe, que yo pueda diseñar también un proyecto grupal para el alumno. Es decir, todos los apoyos que yo como maestro le vaya a brindar al alumno en mi grupo, lo pongo aquí. Si yo voy a gestionar nada más para mi grupo una butaca, un mobiliario, una banca escolar, una mesita escolar adecuada, con nada más para mi grupo, lo puedo meter ahí como apoyo al alumno, ¿sí? Entonces ahí puedo meter esas acciones, por ejemplo una butaca, es decir, todas las acciones, mira, que tenían que ver con lo de las barreras en positivo, ¿sí? Ya las estoy especificando aquí. En el escolar, en este apartado se anotan las acciones que involucran alumnos de varios grupos. Los docentes de grupo participan de manera colaborativa y corresponsable. Aquí, yo maestro frente a grupo voy a colaborar con otro maestro frente a grupo y en conjunto vamos a hacer la dinámica de las cartas y nos vamos a enviar cartas en el buzón de escolar. Y los de mi grupo le envían cartas a los de su grupo y los de su grupo a los de mi grupo, o los de mi grupo apadrinan a lectores de su grupo y los de su grupo a los del mío, y ya tienen padrinos lectores, o el tren de los libros que va a la biblioteca, van los libros navegando de salón en salón y los niños leen los libros del trenecito, o qué sé yo, todas las acciones de la 911 y así de todas las acciones del... ¿Cómo era? Pues todas las acciones 911 no. Era una estrategia, pero ya se me olvidó, pero eran números de estrategia. 11 más 1, por ejemplo. 11 más 1, 11 más 5 y esas cosas. Pues las ponen en el contexto escolar porque son que involucran alumnos de varios grupos. Ay, que todos nos vamos a ir a la Bimbo, o dos, tres grupos nos ponemos de acuerdo los de tercero para ir a la Bimbo. Ok, visitas a un museo. Pues ahí vamos todos al museo. Es una actividad escolar. Si hacemos un programa escolar, ahí va, un proyecto escolar para la inclusión, pues se meten acciones ahí, ya sea de sensibilización, de sensibilicemos con respecto a la discapacidad visual o qué sé yo, ¿no? Lo de los grupos flexibles también puede ser que nos ponemos de acuerdo los profes de grupo y decimos, mira, vamos a dar clases de artísticas para potencializar a los alumnos con aptitud sobresaliente artística de la escuela. Y hacemos el grupo flexible, profe, en autonomía curricular, el taller de artística para los alumnos con aptitudes sobresalientes de la primaria. Y ya estamos haciendo un grupo flexible en autonomía curricular, donde en esa hora específica del viernes la clase de educación artísticas pues la va a impartir la maestra sutanita y fulanita de primero para los alumnos con aptitud sobresaliente de primero, ¿sí? Y el otro día los de segundo y tercero, y el otro día los de cuarto, quinto y los de segundo y tercero, primero y segundo, tercero, cuarto, y luego los de quinto y sexto, por así decirlo, ¿sí? ¿Y en qué hora? Pues en la hora de donde les están dando educación, no sé, computación, por ejemplo, ¿sí? Y sacan al niño de esa clase y va al taller, o qué sé yo, o si todos los niños están en autonomía curricular, pues
están en, no sé, en la clase de computación, préstame el chavito un ratito, o enriquecen o también pueden hacer un proyecto donde juntaban a los niños con rezago, ¿sí? Que es un proyecto escolar. Y estaban trabajando un profe cubriendo a los de primero y segundo en las canchas, o no sé, en educación física juntaron a los de primero, a dos grupos de primero y segundo, y están en el torneo de fútbol, por así decirlo. Y en este tiempo sacaron a los de aptitud sobresaliente y están, por ejemplo, en el taller diseñando los logotipos de los partidos, o están en artísticas diseñando por ejemplo, el, no sé, el mural, o están en computación diseñando ¿cómo se llama? En Photoshop o qué sé yo, el logotipo del torneo para la próxima semana, qué sé yo, pues ya ustedes se ponen ahí de acuerdo. También el centro de atención múltiple, pues se pueden prestar a grupos flexibles de acuerdo a la condición de cada chavito, ¿sí? Programas escolares también en escolar aquí. Ok, en el sociofamiliar y extracurricular puede darse el caso. Ojo, aquí son compromisos que se establecen con los papás. Era lo que les iba a decir. Se pueden dar canalizaciones externas a otras instituciones, universidades y deportivos. Se le puede citar a la mamá tal día, mire, para que canal lleve a, logramos gestionar con el instituto tal o con el tecnológico tal un taller que ellos están impartiendo, y su hijo, por las características que presenta, pues consideramos que es un reto alcanzable que le enseñen esas esas actividades que brinda la universidad, y ahí va la canalización externa, ¿sí? También canalizaciones de equinoterapia, acuaterapia, hidroterapia, centros comunitarios, deportivos, etcétera. Canalización y seguimiento médico también. Compromisos de la familia en casa, hábitos, horarios, manejo de los niños. También va en lo extracurricular, porque no se va a ir la trabajadora social o la maestra de grupo a la casa. Mijo, ya tendió su cama, ya puso su ropa donde le corresponde. No, eso le toca a la mamá, no a la maestra, ¿sí? Entonces, ahí va, mira, tan sencillo como en una tabla poner acciones a nivel áulico, escolar y sociofamiliar. Si les movió mucho, si les hizo mucho ruido eso de grupos flexibles, mira, tan lo borras y pones las acciones que sean más acordes a tu contexto, ¿sí? A tu contexto. Y obviamente va con la orientación, asesoría y acompañamiento de la USAER tal. De USAER. No, de la USAER. De la USAER número tal. ¿Sí? Es más, le ponemos el gatito que ahora les llaman hashtag a esta cosa. Y antes era un simple numeral. Que la canción. Quítate, marrana. Bueno, número tal. Nombre, función y firma de los profesionales que participan en la elaboración de estos informes. En caso de una evaluación formal por parte de un especialista, pedir el número de cédula. Cuando es un especialista y es una evaluación formal, siempre se pide el número de cédula. Pero especialista es un psicólogo, un neurólogo, un terapeuta, etcétera, etcétera, etcétera. No es el maestro de apoyo, o el de comunicación, o la trabajadora social. ¿Sí? Ojo con eso.
Aquí va el nombre. Tú eliges, es psicóloga, trabajadora social de comunicación, maestro de apoyo, director de usuario, psicomotricidad, maestro de grupo, director de escuela regular. Podemos dejar un espacio en blanco para que pongas aquí en el nombre le pones el especialista, el gineco, no, neurólogo tal, y el número de cédula aquí y la firma, fin. Si es que participó en la elaboración de ese informe. Pero generalmente, pues están todos estos, mira, sí. Aquí no se pone en la lista desplegable a la mamá porque la mamá no hace estos informes, ¿sí? La mamá nomás los solicita a la escuela cuando su hijo se va a otra escuela o que pasa de nivel de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, puede dar hasta secundaria porque nomás la usadera atiende hasta escuelas de nivel secundaria, ¿sí? Pero igual, si esto rollo de la inclusión ya abarca hasta el nivel superior y medio superior, pues se puede ir el informe trasladando a las demás instituciones, ¿sí? Es totalmente válido. Firma de enterado del padre de familia, pues ya cuando estemos en presencial, ¿sí? Las acciones que en este documento se realizan contribuirán a la transformación de las prácticas, culturas y políticas de la escuela en favor de la equidad y la inclusión de los alumnos. Es decir, obviamente, pues aquí están esas acciones a favor de la equidad e inclusión. Las 4 prácticas inclusivas vienen aquí. Tú puedes poner en el apoyo, apoyo al acompañamiento al docente con adecuaciones, ¿sí? O una planeación diversificada con perspectiva dual. Y ya se quitan de andar con informes huchos ahí bien laboriosos. Algo sencillo, práctico para el docente de grupo, porque son acciones que van a elaborar tanto él como los demás involucrados, ¿sí? Ok, hasta aquí. Espérenme, todavía no. Hasta aquí es el informe de los procesos. Hay un anexo 2 que era prácticamente la misma tablita, pero ya con más o menos en una evaluación media de enero-febrero, donde se reformulan estas acciones y se describen las nuevas barreras que aún no se han logrado eliminar o las nuevas barreras detectadas se mencionaban otra vez, aunque se copy-pastearan y ya, ¿sí? Pero esto es lo más importante, la reestructuración de acciones para ese periodo que no es de que enero y febrero, sino que más o menos entre enero y febrero se hacía esa elaboración, ¿sí? Pero aquí esto se lo voy a cambiar porque corresponde al... porque... no sé por qué no puedo escribir, pero bueno. Tú puedes hacer ya ustedes son libres de como escuela hacer el seguimiento de esta tablita, a eso voy. Si lo quieren hacer 4 veces, 3 veces por año, pues ya ustedes se ponen de acuerdo. Yo les recomiendo que mínimo sea al inicio, al inicio del primer bloque, más o menos en enero y febrero un segundo, y ya para julio con la ficha descriptiva que hicieron por alumno, con esa tienen. Ya en la ficha descriptiva, pues meten esas acciones en los contextos áulico, escolar y sociofamiliar. Compromisos, mira, nosotros teníamos el mismo documentucho, ¿sí? Pero ya a manera de compromisos. Una breve descripción de la situación final, que ustedes cuando les pidieron la ficha descriptiva, pues que chulada, ya nomás incorporaban los compromisos a nivel áulico, escolar y sociofamiliar, y todo sería una chulada para sus fichas descriptivas. Sale.
hasta aquí era lo que les quería decir. Esto del portafolio de evidencias, pues ya es de ustedes, maestros frente a grupo. Sale. Chau, chau, bye bye, nos vemos.